Beto Valdés en su habitual columna de los días jueves. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, bien, acá esperando ansiosos a ver qué nos contás de cómo viene la mano. Y días con mucha ansiedad, tremenda rosca política a lo largo y a lo ancho del país. Parecería que el primer test electoral que se cumplió el domingo pasado, con diferentes resultados, festejos para unos más, para otros menos, pero le dio mucha más intensidad y metió más de lleno a gran parte de la clase política en la campaña electoral que se nos viene. Sin duda, en el oficialismo, la sorpresiva victoria de Cambiemos en la capital de Corrientes, cuando la gran mayoría de los encuestadores lo daban ganador al intendente Fabián Ríos, que iba por la reelección, que había sido senador nacional muy kirchnerista, pero había optado por ir con la sigla del PJ. Ese triunfo sorprendente lo pone mucho mejor a Cambiemos en Corrientes. Recordemos que es una de las dos provincias donde este año se elige gobernador y vice, la otra Santiago del Estero, pero no tiene ni sentido analizarlo, porque qué duda cabe que siguen los Zamora, ¿no? Claro, No hay, claro. por lo menos durante unos cuantos años, no sé cuántos hijos tienen, pero seguramente continuará casi como una monarquía. En cambio, en Corrientes, como Colombi no tiene reelección y se había alargado fuerte Camao Espínola, muchos consideraban que, de acuerdo al resultado el domingo pasado, la capital de Corrientes es un poco más del 30% del padrón provincial, marcaba una tendencia. Lo concreto que este resultado favorable al oficialismo a nivel nacional fue recibido con enorme entusiasmo, me parece nacionalizando excesivamente, ¿no? Este tipo de procesos electorales sirven como muestra, pero tienen mucho componente local. Evidentemente, no se puede circunscribirlo 100% a lo nacional, ni tampoco 100% local. Hay una variedad de condimentos, como lo que ocurrió en el Chaco, que el peronismo sigue ganando, pero cada vez por menos. Lo mismo en La Rioja, pero Cambiemos salió tercero. Pero lo importante, Gustavo, claramente tiene que ver con lo que se está registrando a pasos acelerados en la provincia de Buenos Aires, y prácticamente me parece que ya son 15 días de una enorme sobredosis de Cristina Fernández de Kirchner, ocupando el centro del escenario político, no solo por la enorme desorientación y la fuerte interna que se percibe en el PJ bonaerense, con gran protagonismo de los intendentes, fundamentalmente los varones del conurbano del PJ, sino también porque es un deseo y tiene que ver con la estrategia que ha marcado la Casa Rosada. No es casual que en las últimas horas tanto el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, como el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y hasta el propio presidente Mauricio Macri, hayan hecho alusión a una eventual candidatura de Cristina. Es decir, están profundizando este River Boca que quieren instalar claramente como una estrategia que ellos interpretan que puede beneficiar a la Casa Rosada. De todas maneras, es muy interesante porque por estas horas en el oficialismo, que se mira con mucha ansiedad lo que está ocurriendo en el peronismo, esto que parecería como que Cristina finalmente va a terminar siendo candidata más allá de su propia voluntad, por la propia dinámica y por esta piedra del zapato que se ha transformado Florencio Randazzo, ¿no? Que hay quienes en el entorno de la expresidenta consideraban que después de la presión fuerte que se ha metido esta semana, muchos consideraban que el exministro del Interior hubiera aceptado negociar una lista de unidad o hasta incluso bajarse. Lo concreto es que él ratifica
pero tampoco levanta el perfil, ¿no? Tampoco le da una mayor visibilidad al protagonismo que tendría que ocupar el hombre que quiere enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner y ganarle. Si lograra eso, pasaría a ser un referente político de fuste y sobre todo a nivel nacional. Pero lo concreto que, volviendo a lo que se percibe en los principales despachos de la Casa Rosada, en el mundo del oficialismo, la gran mayoría no están plenamente convencidos aún que juegue Cristina. Es decir, más allá de la intención, es decir, que ellos quieren sí o sí a la expresidenta candidata, la gran mayoría desconfía, ¿no? Creen que finalmente, llegado el momento, va a encontrar alguna excusa, es decir, la lista de unidad, que Randazzo no se quiso bajar, pero lo concreto que del lado del peronismo, sobre todo aquellos que hace semanas y meses atrás consideraban que era un verdadero disparate pensar seriamente en una postulación de Cristina, hoy casi se están rindiendo por esta situación que hacíamos referencia, es decir, por esta dinámica que aparentemente no maneja ni siquiera la expresidenta, que es esto de que fundamentalmente el 25 de mayo, con el reportaje que le dio C5N levantando el perfil público y la movida de intendentes tanto de la primera como de la tercera sección electoral alineándose detrás de su figura cuando muchos de ellos eran realmente muy críticos, pero claro, miran las encuestas propias y ven que la expresidenta mide bien en sus distritos y no se quieren enfrentar. Entonces toda esa situación ha generado un escenario donde parece muy difícil, igual creo que no hay que descartar las dudas que tiene la gente de Cambiemos y del PRO fundamentalmente, que quizás termine no jugando, pero hoy todo parece indicar que no tiene mucho margen para bajarse a su candidatura, fundamentalmente en términos de explicación política. Es decir, ¿para qué se hace todo esto si finalmente no se termina inscribiendo? Recordemos que por estas horas se está hablando de varios escenarios, se le sigue ofreciendo a Randazzo la lista de unidad y que encabece la nómina de diputados nacionales. Pero Randazzo no quieren. Ayer, por ejemplo, hablábamos con Abal Medina y él decía, nosotros nos ampara la ley y a los que no quieren hacer la paso, no. Entonces, ¿cómo se resuelve esto, Beto? Y realmente es complicado. Me parece que el problema es para ambos. Si bien hoy la pelota está en el campo de Randazzo, es un problema para ambos, porque por un lado empiezan los ruidos en aquellos que están alineados por conveniencia o por convicción, lo que fuere, con Cristina, empiezan los ruidos a decir, bueno, che, si lo dejamos afuera al flaco, entonces finalmente vamos a quedar mal parados, él nos desperfila, hay que ver si no va por afuera. Es decir, empiezan las dudas que no saben bien a ciencia cierta cómo seguir manejando, más allá de que hay una aladura que dice no pasa bajo ningún punto de vista, o acepta él encabezar la lista de diputados nacionales o lo dejamos afuera. Al mismo tiempo, claro, pero todavía no hay una definición consensuada. Dicen que Cristina opina de esta manera. Veremos qué es lo que ocurre, pero por eso se reflotó la idea del Frente Ciudadano, esto que en algún momento había explorado la expresidenta en abril del año pasado cuando fue declarada por primera vez a Comodoro Pi, que habló de esta alternativa como crear una nueva coalición frente al gobierno de Mauricio Macri. Y por otro lado, en el randacismo o en aquellos que avalan su proyección como candidato, hay un poco de todo, ¿no? Porque Juan Manuel Medina, como me decían algunos hombres del peronismo con inserción territorial, decía, bueno, él tiene más para ganar que para perder. Recordemos que termina su mandato como senador, si cuela en alguna lista bien, y si no, se va a su casa. Es decir, en todo caso, está analizando y viendo qué le puede convenir, claro,
a él en la personal. Ahora, no es lo mismo la situación de Gabriel Catopodis, el intendente de San Martín, o su colega de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, que tienen otro tipo de responsabilidades y encima al manejar distritos donde además Cristina mide bien, no están como para de repente una aventura personal y correr el riesgo de que el kirchnerismo le arme listas con la candidatura de la expresidenta, es decir, correrían el riesgo hasta de perder los consejos deliberantes o la mitad de los consejos deliberantes que se renuevan en octubre. Con lo cual también hay un problema. Es muy interesante, dicen, observar la situación interna en el movimiento Evita, más allá de la fuerte apuesta del Chino Navarro y de Emilio Pérsico contra la expresidenta. Dicen que la base y fundamentalmente en los referentes territoriales de este movimiento que maneja mucha gente, muchos planes, mucha estructura, comienza a percibirse cierta preocupación porque abajo la gente, beneficiarios de planes, que viven en segundo y tercer cordón, piden más por Cristina, conocen más a Cristina que a Randazzo. Con lo cual empezó a haber un ruido que me parece que hay que seguir realmente con atención. Y evidentemente, hasta que esto no se termine de definir, que seguramente se va a extender y tendremos diferentes capítulos de acá me parece que se nos va a adelantar un poco en términos de la semana que viene, ¿no? Porque es muy probable que dentro de 7 días estemos analizando. Recordemos que el 14, el día miércoles, vence el plazo para la presentación de alianzas y frentes electorales que van a competir en las primarias del mes de agosto en todo el país. Y el dato significativo es, ahí veremos si se presenta el Frente Ciudadano, claro, si va al Frente para la Victoria con el PJ adentro. Es decir, ahí ya vamos a ir teniendo más o menos una idea de cómo, si prospera la estrategia de aislarlo a Randazzo o todavía hay una negociación, y después va a haber que esperar hasta el 24, cuando conozcamos finalmente los nombres de los que van a competir. Ese es el tiempo que se está tomando también la Casa Rosada para terminar de definir quiénes son los que aparentemente van a enfrentar a Cristina, y del otro lado Sergio Massa y Stolbizer, que es lo que claro, finalmente aparece en 2 semanas se sabe, porque el 24 cae sábado, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, son 2 semanas muy intensas. Por eso decía que desde la Casa Rosada, desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, se está ganando tiempo, se está observando cómo juegan en las otras mesas para ver de qué manera se termina de perfilar la oferta electoral, donde volvió otra vez a sonar Esteban Bullrich. Se había bajado, o por lo menos habían descendido mucho sus chances, sus acciones. Decían que no se lo veía muy entusiasmado, que a su vez Jaime Durán Barba y la gobernadora Vidal estaban entusiasmados con Gladys González. Ahora volvió un poco la idea de Esteban Bullrich y Gladys González. La lista de diputados nacionales está más a consideración de lo que ocurra finalmente con la dupla de los aspirantes al Senado Nacional. Y por otro lado, el armado de las listas seccionales, donde ahí hay una fuerte puja con el radicalismo y con la coalición cívica, con lo cual, bueno, son muchísimos aún los interrogantes, aunque todo parecería indicar que en todo caso, más allá de que juegue Cristina o no, el gran interrogante, Gustavo, pasado el 24 y ya mirando el arranque de la campaña electoral de las PASO, es si tienen razón los encuestadores que hablan o consolidan lo que quiere el gobierno, que se va a plasmar un escenario de polarización, cristinismo-macrismo, cambiemos Frente para la Victoria o como se llame, o los que dicen, como piensa Sergio Massa, a su conveniencia, que puede ser un escenario no tanto de polarización, sino más bien de 3/3. Me parece que ese es uno de los interrogantes, y el otro va a tener que ver indefectiblemente con la capacidad de instalación, de comunicación, de estrategia electoral de los 3 sectores. Es decir, evidentemente ya se sabe a las claras que el gobierno nacional apuesta a transformar esto en un plebiscito contra Cristina, contra el kirchnerismo,
asustando, ojo que si gana Cristina vuelve, un viejo recurso que siempre ha dado resultados en la política en todo el mundo, que es nosotros o el caos o el desastre. Cristina intentará, sobre todo si es candidata, transformar esto en un plebiscito sobre la gestión de Macri, y Massa de alguna manera también va a pretender lo mismo, es decir, plebiscitar la gestión de Macri y de paso también pegarle a Cristina. Claro, claro. Bueno, estaremos expectantes al 24. Yo creo que el 24 se define todo, ¿no? A partir del 24 ya va cada uno desde el plano que le cabe, ¿no? De el rol de elector va a tener que empezar a tomar decisiones. Si va a estar en el Frente para la Victoria, si va a estar inclinado hacia el Frente Renovador o si va a estar inclinado hacia el Frente Cambiemos. Exactamente. Y ojo, la mayoría de las encuestas le están dando, sobre todo en el conurbano bonaerense, una muy buena intención de voto al Frente de Izquierda. Al ser elecciones legislativas, es como que la gente se relaja un poco más, y entre un 5 y un 6% de piso arranca el Frente de Izquierda en esta especie de... ¿Con qué candidato ahí? Ahí está Del Caño, ahí está Pitrola, ¿quién es que está? Y ahí también están teniendo sus internas, porque Del Caño ha cambiado de distrito. Recordemos que él entró como diputado nacional por Mendoza. Evidentemente él quiere encabezar en la provincia de Buenos Aires. También está Pitrola, así que veremos cómo también se define. En todos lados se cuecen habas y hay peleas internas. Esperemos que si entra un legislador de izquierda haya menos piquetes, al menos. Esperemos. Un saludo, Beto, gracias. Un abrazo grande. Chau, hasta luego. Beto Valdés en el ojo de la tormenta.